Buenas tardes, bienvenidos a la segunda videoconferencia de la asignatura Matemática 2 online en la plataforma Saya. Continuando con el tema 1 que se refiere a derivadas, ¿verdad? Hoy vamos a completar el ejercicio que dejamos ayer en la tarde, donde calculamos la pendiente o la derivada de una función utilizando la aproximación del límite. Recordemos que ayer nosotros definimos el concepto de derivada utilizando la aproximación al límite. Cómo calcular la pendiente de una línea una línea tangente a una curva. Una línea que corta en un punto a una curva. Esa línea tangente, la manera de calcular la pendiente y la ecuación obtenida para calcular la pendiente fue lo que nos definió, como vimos en el día de ayer, la derivada. Les recuerdo que cualquier duda que puedan tener en la teoría que está en la plataforma o la que vemos a través de la videoconferencia, les agradezco que la hagan llegar a través del foro o al WhatsApp del 0424-5161-730, que es mi teléfono. De todas maneras, en la plataforma está escrito mi teléfono en el aula de la plataforma Saya, en el aula de Matemáticas 2. Para no perder tiempo, vamos a abrir la presentación para comenzar la videoconferencia. Ya la presentación está lista, colocada en donde la dejamos ayer. Aquí la dejamos nosotros en la tarde de ayer, donde vimos cómo se definía la derivada de una función. La derivada de una función es más que el límite cuando delta x tiende a 0 de la función evaluada en x más delta x menos la función evaluada en x sobre delta x. Vimos también cómo en los diferentes textos de cálculo está definido la derivada, como f' de c, como derivada de y con respecto a x, como y', como la derivada con respecto a x de f de x o como la derivada de x de cualquier función y. Entonces, ¿cómo se lee esto? Se lee como la derivada de y con respecto a x, porque con respecto a x, porque x es la variable sobre la cual vamos a derivar. En la parte de abajo tenemos más clara la ecuación que vamos a utilizar para calcular la derivada de una función. Vamos a ver un ejercicio que habíamos dejado planteado para que vean cómo se resuelve la derivada de una función. Ahí tenemos el ejercicio. El ejercicio nos pide calcular la derivada de la función f de x igual a x al cubo más 2x mediante el proceso del límite. Aplicamos la ecuación que dice que el límite de delta x, cuando delta x tiende a 0, de f de x más delta x. Esto que está aquí quiere decir que es la función evaluada en x más delta x. Recuerden que para evaluar una función para un valor, lo que tengo que hacer es sustituir el valor en x. En este caso, el valor que voy a sustituir es x más delta x. Lo voy a sustituir donde encuentre la variable x menos f de x, que sería la misma variable, porque al sustituir x en estas x me va a quedar x igual dividido entre delta x.
Entonces, entendido voy a sustituir en la ecuación para el cálculo de la derivada mediante el límite el valor primero de x más delta x en la función. Entonces sería x más delta x elevada al cubo, porque la función dice que es x elevado al cubo. Sustituyo x por x más delta x al cubo. Luego dice más 2 por x. Sería entonces 2 por x más delta x menos la función evaluada en x. Debo sustituir x acá, por lo tanto me va a quedar también lo mismo. Me va a quedar x al cubo más 2x. Vuelvo a repetir, voy a sustituir en esta ecuación primero el valor de x más delta x, porque aquí me lo dice la ecuación, y luego voy a sustituir x en esta función. Entonces, al sustituir x más delta x, me va a quedar x más delta x evaluado al cubo más 2 por x más delta x menos x al cubo más 2x dividido entre delta x. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a resolver lo que tengo en la parte del numerador. Voy a ejecutar este trinomio y luego la multiplicación de 2 por lo que está dentro del paréntesis, y a continuación elimino los paréntesis para afectar con el signo menos lo que está dentro del paréntesis. Recuerden que todo lo que está delante de un paréntesis, un corchete, una llave, si el signo es negativo, va a afectar lo que está dentro del paréntesis, del corchete o de la llave. Ejecuto entonces el trinomio. El trinomio es un producto notable. Esto quiere decir que voy a multiplicar 3 veces x más delta x. Si utilizo la teoría del trinomio perfecto, sería cubo del primero más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, 3x cuadrado por delta x, más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, que sería 3x por delta x al cuadrado, más el cubo del segundo, que sería delta x al cubo. A continuación, multiplico el 2 por lo que está dentro del paréntesis. Sería 2 por x, 2x. 2 por delta x sería 2 delta x. Elimino el paréntesis que se ve afectado por el signo negativo. Por lo tanto, me va a quedar menos x al cubo y menos 2x. Acabo de resolver el trinomio, la multiplicación y eliminando acá el paréntesis para verse afectado por el signo negativo. Dividido sobre delta x. ¿Qué voy a hacer a continuación? En la parte superior del numerador voy a sumar, restar los términos que sean semejantes. Entonces, busco un valor parecido a x al cubo. Entonces sería x al cubo, tengo acá, y también lo tengo acá, pero con signo negativo. Por lo tanto, x al cubo menos x al cubo se van a eliminar. 3x cuadrado delta x, no hay acá, queda 3x cuadrado delta x. Más 3x por delta x al cuadrado, está aquí, sería 3x por delta x al cuadrado. Más delta x al cubo, está solo también, más 2x y menos 2x se eliminan, más 2 delta x, y ya me queda en la parte superior eliminada los términos semejantes. Todo dividido entre delta x. Para yo resolver el límite tengo que eliminar la indeterminación. La indeterminación me la está dando el delta x, porque al dividir todo esto entre 0 se hace indeterminado. Entonces, saco factor común delta x en la parte superior, porque todos los términos tienen delta x, y elimino el delta x con el delta x.
al sacar factor común me queda acá 3x al cuadrado, aquí me queda 3x por delta x, aquí me queda delta x al cuadrado y aquí me queda 2. Elimino los delta x y me queda el límite cuando delta x tiende a 0 de 3x cuadrado más 3x delta x más delta x al cuadrado más 2. 3x al cuadrado y 2 son constantes. El límite de una constante es la misma constante. Al sustituir delta x, que vale 0, aquí en 3x delta x y delta x al cuadrado, esos términos se eliminan porque 3x por 0 es 0 y 0 elevado al cuadrado es 0. Y me queda como respuesta 3x cuadrado más 2. Y esa es la derivada de esta función aplicando el límite o la definición del límite. Entonces, repito, ¿cómo calculo la derivada de una función utilizando la definición del límite? Muy fácil. Voy a aplicar la ecuación que vimos anteriormente para calcular la pendiente, que la definimos como la derivada de una función. Lo que tengo que hacer es evaluar la función, ¿verdad? En el valor de x más delta x menos en la evaluación de la función en el valor de x. Resuelvo los productos notables si existen cuadrados perfectos o trinomios perfectos, o resuelvo las multiplicaciones de las constantes por el valor que estoy calculando. Al resolver eso, lo que hago a continuación es eliminar los términos semejantes, y para eliminar la indeterminación del límite, lo que tengo que hacer es sacar un factor común y eliminar el término que se encuentra en el denominador. Al eliminar el término que está en el denominador, elimino la indeterminación del límite. Y lo que hago a continuación es sustituir el valor de delta x, que tiende a 0, donde exista un delta x en la ecuación. De esa forma, consigo calcular la derivada de la función. La respuesta del cálculo de una derivada de una función es otra función. Por eso es que la respuesta aquí es 3x cuadrado más 2. Vamos a ver otro ejercicio. Aquí tenemos otro ejercicio. Me dicen que encuentre la derivada para una función que es igual a la raíz de x. Y luego que encuentre la derivada, debo calcular la pendiente de la gráfica en los puntos 1, 1 y 4, 2. Ahí tenemos la gráfica que representa la función raíz de x. Voy a aplicar el mismo método que vimos anteriormente. Voy a sustituir en raíz de x el valor de x más delta x menos en raíz de x el valor de x. Y eso es lo que hacemos acá. Para la primera parte sería raíz de x más delta x. Y para la segunda parte sería menos raíz de x sobre delta x. ¿Qué pasa en este ejercicio? Que para yo poder eliminar la indeterminación, debo aplicar lo que se conoce como la conjugada o aplicar una racionalización. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a multiplicar y dividir por el término que tengo en el numerador, pero con signo positivo. Y eso es lo que vamos a hacer. Este término que está acá lo voy a multiplicar por este término cambiando el signo de menos a positivo en la parte esta que está acá. Este término multiplicado por esto y dividido entre el mismo término. Es lo que se conoce como una conjugada, o en tercer año de bachillerato lo conocíamos como
racionalización. Ejecuto esta multiplicación que está en el numerador. La raíz de x más delta x por la raíz de x más delta x, se elimina la raíz y queda x más delta x. La raíz por este término que está acá sería raíz de x más delta x por raíz de x. Menos raíz de x por x más delta x sería menos raíz de x por raíz de x más delta x. Y la raíz de x multiplicado por la raíz de x, se elimina la raíz y queda solamente x. Como ustedes habrán notado, este término multiplicado por este término es lo mismo que este término multiplicado por este término. Como son iguales pero con signos diferentes, se eliminan esos términos, quedando solamente x más delta x, que sale de multiplicar raíz de x más delta x por raíz de x más delta x, y eso elimina la raíz. Y el término menos x, que sería raíz de x por raíz de x, y eso elimina la raíz. Entonces, en la parte superior me quedó x más delta x menos x. Si usted se da cuenta también, se estará dando cuenta que el término x, al quitar el paréntesis, x se elimina con menos x y me queda solamente delta x. En la parte de abajo, delta x multiplicado por todo lo que está aquí es delta x por todo lo que está en la parte de abajo, que es raíz de x más delta x más raíz de x. Entonces, al eliminar las x, ¿verdad? Y quedar arriba delta x, elimino delta x con delta x y arriba me queda 1 sobre la raíz de x más delta x más raíz de x. Sustituyo el valor de delta x. Cuando aplico acá delta x, este valor va a valer 0. Y me queda abajo raíz de x más raíz de x. Raíz de x más raíz de x es 2 veces raíz de x. La respuesta de la derivada de esta función va a ser entonces 1 sobre 2 raíz de x. Y tiene valor y está definida cuando x es mayor de 0. Porque si x es igual a 0, es indeterminada. Como ven, es el mismo procedimiento que hicimos en el ejercicio anterior. Nos queda solo determinar la pendiente. A esta ecuación que quedó de la derivada, voy a sustituir primero por 1, porque los dos puntos están definidos como x y y. X vale 1, sustituyendo 1 aquí, sería raíz de 1 multiplicado por 2, el valor sería 1/2 la pendiente. Luego, para 4, 2, sustituyo la x por 4. La raíz de 4 es 2. 2 por 2, 4. Por lo tanto, aquí me queda 1 sobre 4. Aquí en la parte amarilla está explicado cuánto es el valor que da al sustituir por los valores para los cuales me pidieron la evaluación de la pendiente. Entonces, como ven, si yo quisiera calcular, ¿verdad?, la pendiente, que no es más que la derivada, evaluar la pendiente, lo que tengo que hacer es primero resolver la derivada calculando la pendiente y luego sustituir el valor de x en la ecuación que quede al finalizar el cálculo de la derivada. Y con eso hemos terminado los primeros ejercicios de la teoría de derivación de esta clase. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver cuáles son las reglas básicas de derivación. En la plataforma del aula que está en Saya existen ejercicios
similares a los que acabamos de ver. Ahí hay bastantes ejercicios para que puedan practicar. Esta parte va a ser evaluada en la primera actividad evaluada del tema número 1. Tienen que practicar bastante cómo calcular la derivada utilizando la definición del límite. Ya salimos de la definición del límite. ¿Qué pasa ahora? Los matemáticos del mismo siglo XIX transformaron esa manera de calcular la derivada y la aplicaron en forma general para cualquier función. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y cuando la transformaron, definieron, ¿verdad?, cómo calcular derivada, ¿verdad?, de una función que sea una constante, de una función que sea una potencia, de una función que sea una constante por una potencia, de una función, ¿verdad?, o sumas y diferencias de funciones para funciones trigonométricas y cómo utilizar la derivada para calcular velocidades o como aplicación para el cálculo de velocidad. Entonces, lo que vamos a ver a continuación son reglas, ¿verdad?, definidas para calcular derivadas, ¿verdad?, sin utilizar la definición del límite. He transformado la definición del límite en ecuaciones para calcular derivadas de diferentes funciones. La primera regla es la más fácil, que es calcular la derivada de una constante. Como dice acá, la gráfica, toda derivada de una constante va a tener como respuesta 0. Entonces, la derivada de una constante vale 0. La derivada de 1 es 0, la derivada de 10 es 0, la derivada de 1000 es 0, la derivada de 1.000.000 es 0. De cualquier número, ¿verdad?, o variable diferente con la cual estamos derivando, siempre va a valer 0. Si yo mando a calcular la derivada con respecto a x de una variable y, como y no es igual a x, se considera que y es una constante, por lo tanto va a valer 0. Entonces es la primera regla de derivación, la más sencilla de todas. La derivada de una constante es igual a 0. Ahí tenemos 4 ejercicios. Si la función vale 7, la derivada de y es igual a 0. Si la función de x es igual a 0, la derivada de f de x es 0. Si la función vale menos 3, la derivada de menos 3 es 0. Si y es igual a k por pi al cuadrado, donde k también es una constante, la derivada de todo eso es 0. Recuerden que pi vale 3.141516. Es una constante también, por lo tanto, eso vale 0. Vamos a ver la segunda regla. La segunda regla es la derivada de una potencia. Entonces, ¿cómo dice la regla de la potencia? La regla de la potencia dice que la derivada de cualquier función elevada a un exponente debe ser igual al valor del exponente, que es n, multiplicado por x a la n menos 1. Eso es la derivada de cualquier función que tenga esta estructura de x a la n, donde n es un número positivo o negativo. ¿Ok? O sea, por decir algo, f de x igual a 3 al cuadrado, o x al cuadrado, o x a la 5, o x a la menos 3. Eso es una función exponencial, una función de exponente.
para calcular la derivada entonces sería n por x a la n menos 1. Esa es la ecuación que tenemos que aplicar para calcular la derivada. Si esa potencia x a la n está multiplicada por una constante, la constante sale fuera de la derivada y lo que hace es multiplicar a la respuesta de la derivada. Me explico. Supongamos que usted tiene una función que es 3 por x al cuadrado. El 3 no lo va a derivar como constante, sino que sale fuera de la derivada. Sería entonces 3 por la derivada de x al cuadrado. 3 multiplicado por la derivada de x al cuadrado. Vamos a ver unos ejercicios para que vean cómo se aplican esas dos reglas. La regla de la potencia y la regla del múltiplo constante multiplicado por una potencia. Aquí tenemos la primera. Ejercicio de la derivada de una potencia. Tenemos tres funciones. La primera es x al cubo, la segunda es la raíz al cubo de x y la tercera es 1 sobre x al cuadrado. La regla que voy a aplicar es n por x a la n menos 1. Comienzo con el primer ejercicio que es x al cubo. ¿Cuánto vale n? Que es lo primero que tenemos que averiguar. Para esta función que tenemos acá, n vale 3. Por lo tanto, debería ser 3 por x a la 3 menos 1. 3 menos 1 sería igual a 2. La respuesta de esta derivada sería 3x al cuadrado. Esa es la respuesta aplicando esta ecuación que está acá en el rectángulo amarillo, que dice n por x a la n menos 1. La segunda que está acá dice raíz cúbica de x. Como usted ve, no se parece a una potencia. Debo transformar esto que está aquí en una potencia. Una regla matemática nos indica que toda raíz es una potencia fraccionada. ¿Qué quiere decir eso? Que la raíz cúbica de x es lo mismo que x elevada a la 1/3. Siempre es así. Toda raíz es igual a una potencia, donde el exponente de esa potencia es una fracción, ¿verdad? Que representa el valor de la potencia de x sobre el valor de la raíz. Como en este ejercicio el valor de x o la potencia que tiene o se sobreentiende que tiene acá es 1 y el valor de la raíz es 3. Por lo tanto sería x a la 1/3. He transformado la función en potencia. Ahora sí puedo aplicar esta regla que estamos viendo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Quién sería n aquí? N acá sería 1/3. Entonces sería n, que vale 1/3, multiplicado por x a la 1/3 menos 1. 1/3 menos 1 es igual a menos 2/3, porque lo que está realizando ahí es una resta de fracciones. ¿Ok? Entonces, la respuesta sería 1/3 de x a la menos 2/3. Hasta esta parte ya usted tiene resuelta la derivada. Para simplificarlo, ¿qué va a hacer? Aplique otra regla que dice que cualquier variable elevado a cualquier exponente, positivo o negativo, ¿verdad? Usted lo puede pasar al numerador como positivo si está negativo o al denominador como positivo si está negativo en el numerador. Entonces, si esa regla se aplica, quiere decir
que 1/3 por x a la menos 2/3 se transforma en 1/3 por x a la 2/3. Lo que hice fue pasar este término hacia abajo con signo positivo. Lo que es igual para el pavo es igual para la pava. Esto lo puedo pasar también para arriba con signo negativo, porque la regla matemática dice que eso es así. Vamos a verlo en este ejercicio. Aquí tengo 1/x². Esta regla o esto que está aquí, ¿cómo lo aplico acá? Fácil. Llevo a la parte superior x², pero con signo negativo. Entonces, transformo la función como x a la menos 2 y ya tengo una potencia. Le aplico la derivada, que sería, ¿cuánto vale n acá? Aquí vale menos 2. Entonces sería menos 2 que multiplica a x elevado a la menos 2 menos 1. Es una suma con signo negativo. Sería menos 2 y menos 1 serían menos 3. Y la respuesta sería menos 2 por x a la menos 3. Como está arriba negativo, lo puedo pasar para abajo positivo. ¿Quién pasa para abajo positivo? X elevado a la menos 3 pasa hacia abajo como x elevado al cubo. Y así aplico la regla de la potencia a una potencia. Como ven, es sencillo. Lo que tienen que hacer es recordar la fórmula. La fórmula de la derivada de una potencia es n por x a la n menos 1, donde n es el valor del exponente de la variable. Vamos a ver otros ejercicios. Ahora vamos a ver cuando la potencia tiene una constante. Como dijimos anteriormente, la constante queda fuera de la operación de derivación. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Lo primero que tenemos que hacer es analizar cuál es la constante. Para el primer ejercicio la constante es 2. Para el segundo ejercicio la constante vale 4/5. Para el tercer ejercicio la constante vale 2. Para el cuarto ejercicio la constante es 1/2. Y para el último ejercicio la constante es menos 3/2. Constante, ¿por qué? Porque no tienen variable en su estructura. La variable aquí es x, la variable aquí es t, la variable aquí es x, la variable aquí es x² y la variable aquí también es x. Le aplico el mismo procedimiento, solo que ahora dejo por fuera la constante. Como este término está acá abajo con signo positivo, lo llevo a la parte superior con signo negativo y se transforma en 2 por x a la menos 1. Aquí está. Dijimos que la constante sale fuera de la operación de derivación. Quiere decir que el 2 lo puedo sacar fuera de la operación y me queda 2 por la derivada con respecto a x de x a la menos 1. Resuelvo la derivada. ¿Quién es n? N en este ejercicio es menos 1. Sería entonces menos 1 por x a la menos 1 menos 1. Menos 1 y menos 1 sería menos 2. 2 por menos 1, menos 2. El x que está negativo arriba pasa hacia la parte inferior con signo positivo y lo transformo o la vuelvo a reexpresar como estaba antes la función. Este procedimiento es similar para los 4 ejercicios que estamos viendo a continuación. Los pueden analizar y ven que se aplica la misma metodología que hemos venido trabajando para resolver
la derivada de una potencia. Les queda como tarea, se puede decir, para que practiquen estos ejercicios y los analicen uno por uno. Vamos a ver otro ejercicio. Aquí vamos a ver cómo manejamos cuando tenemos paréntesis. Lo que vamos a usar es el paréntesis para poder separar los ejercicios de las funciones. Lo que vamos a reescribir la función utilizando paréntesis, pero se resuelven de la misma manera que resolvimos el ejercicio, los ejercicios anteriores, aplicando la ecuación que ya vimos que es la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Ahí los dejo, se los dejo para que los analicen. Tienen 1, 2, 3, 4 ejercicios. Mi recomendación es que utilicen los paréntesis para separar, vamos a decir, dentro de la operación o dentro de la función, los términos que son constantes. Porque eso es lo que hacemos. Sacamos la constante fuera del paréntesis para poder realizar o ver más simplemente la operación de derivación. Y hasta aquí hemos llegado por el día de hoy. Les dejo para que en el transcurso de la semana revisen los ejercicios y si existe alguna duda me lo consulten a través del foro o a través del WhatsApp del 0424-5161-730. La semana que viene vamos a ver las reglas de derivación aplicadas a la suma o resta de funciones. Vamos a ver las derivadas de funciones trigonométricas, seno y coseno, y vamos a ver las derivadas de funciones exponenciales y funciones logarítmicas. Y en el transcurso de la semana que viene veremos, colocaremos la primera actividad evaluada del tema número 1 en la plataforma para que la resuelvan a la fecha indicada que indicaré posteriormente. Con esto hemos terminado por el día de hoy. Hemos visto la derivada de una constante, hemos visto cómo aplicar la regla del límite para el cálculo de la derivada de una función y hemos visto cómo calcular la derivada de una potencia. ¿Ok? Practiquen esos ejercicios que los acabo de dar en la presentación que se encuentra en la plataforma y cualquier duda que tengan me la pueden hacer llegar a través del foro o del WhatsApp de la plataforma del 0424-5161-730. Adicionalmente, el lunes voy a resolver, o mejor dicho, para el martes, porque todas las videoconferencias van a ser lunes y martes, el martes vamos a resolver, o vamos a tener una clase de solamente resolución de ejercicios de lo que hayamos visto hasta el lunes, preparándonos ya para la actividad evaluada número 1 de la asignatura Matemáticas 2. Con esto hemos terminado por el día de hoy. Me despido hasta la semana que viene. Les recuerdo, cualquier duda me la pueden consultar de miércoles a sábado. Estoy a su disposición para contestarle cualquier duda. Si usted está en la ciudad de Barinas, sabe que en el Codaxi también doy clases lunes y martes de matemática en la mañana. Pueden llegar también allá y
hacerme cualquier pregunta o entrar a las clases que están presenciales, si pueden entrar, y ahí explicaré también o le resolver cualquier duda que usted pueda tener. Estoy presente ya en el Codaxi para resolver cualquier duda o a través del foro o a través del WhatsApp del 0424-5161-730. Que pasen muy buenas tardes.